Hoy vamos a tener una entrevista, la cual grabé la semana pasada, que no la podíamos tener en vivo por la seguridad de esta persona nicaragüense que nos explica la realidad que se está viviendo en este país con esta persecución ahora contra la Iglesia Católica. Y no solamente contra la Iglesia Católica, nos revela también cómo está el problema de la educación en este país. Es decir, van a escuchar una pregunta mía donde señalo el silencio del Papa Francisco, porque ese día todavía el Papa Francisco no se había pronunciado, se pronunció hasta ayer y le voy a tener también la versión del Papa Francisco, pero yo quiero compartir con ustedes las declaraciones de esta persona que por seguridad nos pidió distorsionar su voz y no salir en cámara. Y en estos momentos vamos a conversar sobre la situación que se está viviendo en Nicaragua, una situación bastante preocupante para sus residentes y sobre todo por esa persecución que sienten los habitantes y una persecución que hemos visto contra la Iglesia Católica en los últimos días que ha tomado mayor fuerza. La persona con la que vamos a estar conversando, hemos distorsionado por seguridad su voz, no va a dar la cara por seguridad también de ella y de sus familiares. Sea bienvenida. ¿Y qué está sucediendo en Nicaragua para que el mundo entero a través de esta entrevista se dé a conocer lo que realmente están pasando ustedes? Bienvenida. Muchas gracias. Mire, el dictador y su mujer han empezado a pasar factura a todos los que protestamos en el 2018. Así que se ha puesto ya en cárcel a estudiantes, a campesinos, incluso eh, personas mayores, disidentes, incluso personas del mismo partido que sí que estaban en desacuerdo con él. Y creo que el último grupo al que está pasando esa factura es a la Iglesia Católica. Y desde ya hace tiempo arremetió, sacó una ley que aprueban en la asamblea porque la asamblea es toda de ellos, y en la que decía que cualquier religioso, sacerdote, monja o lo que fuera podía ser también condenado por delitos de terrorismo, de golpismo, de ciber delitos que ellos inventan, por supuesto. Es decir, cualquiera que hable en contra de lo que ellos están haciendo o denuncie la situación de violación de derechos humanos iba a poder ser castigado. Y a partir de que sacaron esa ley, han empezado ya a perseguir a los religiosos. El detonante final ha sido el secuestro más bien de Monseñor Rolando Álvarez en Matagalpa. Monseñor Rolando Álvarez salió como todos los jueves hacia la catedral a celebrar la misa y cuando iba a entrar no dejaron, la policía estaba rodeando la catedral y no dejó que entrara la gente al templo. Entonces él cogió la custodia del Santísimo y lo sacó a la calle. Dice, si la gente no puede venir al templo, yo voy a la gente a la calle. La policía lo persiguió todo el tiempo. Él, con una paz increíble, les hablaba, incluso les cantaba, todo eso les sentó mal. Y al final, terminó acordonando toda la casa cural, de manera que a las 4 de la tarde, cuando él quiso ir a celebrar en la catedral, ya no pudo salir de la casa cural. Y de eso ya hace 2 semanas. Entonces, estaban con él otras 10 personas que tampoco han podido salir. No se les permite entrar comida, no se les permite medicamentos. No sabemos, eh, sin ningún dictamen de juez, totalmente ilegal, están secuestrados en la casa cural.
Bien, y por otra parte también hemos tenido conocimiento acá en Panamá de el cierre de varias estaciones radiales y televisivas que son católicas. Así es. Ese mismo día cerraron 8 emisoras de radio de la diócesis de Matagalpa también. Luego, a posteriori, bueno, invadieron la casa de Cáritas diocesana, les robaron todo lo que tenían dentro. Luego a varios sacerdotes de la diócesis no les han dejado celebrar la misa, tampoco ir a la procesión del domingo pasado en el que estaba celebrando la finalización del Congreso Mariano y recibían la Virgen de Fátima. No, no se los permitieron ni siquiera salir y tienen apresados ya en la cárcel peor del país, que es la cárcel del Chipote, a 3 sacerdotes. Pero no solamente son esos 3 sacerdotes, porque es que hay otros que tampoco pueden celebrar la misa en sus parroquias. La gente va, está acudiendo y se los prohíben. También han prohibido también han prohibido las procesiones religiosas y cualquier actividad religiosa fuera de los templos. También háblenos un poco sobre esta cárcel, la Chipote, para que nuestra audiencia pueda entender un poco cómo es, porque tenemos entendido que ha sido ese lugar para someter a los que critican al gobierno de Daniel Ortega. Así es. Hay más de 180 presos políticos en la cárcel del Chipote, torturados, la mayoría de ellos ya muy desgastados, bueno, excesivamente delgados, los que se han podido ver porque no permiten la visita de los familiares, a no ser algunos muy pocos que son los que se han podido ver. Hay uno en concreto que incluso está haciendo huelga de hambre y ya está muy mal porque lleva ya 30 días de huelga de hambre porque no le permiten ver a su hijo que tiene síndrome de Down. Y es una cárcel de alta seguridad, con mucho maltrato, con mucha tortura y, e incluso algunos, como para ellos los más enemigos eran hasta hace poco los que habían sido suyos, pero que se habían vuelto en contra. Entonces, por ejemplo, Dora María Telles, que es una de las primeras comandantes que empezó la revolución con Ortega, está encerrada en un lugar sin luz, a la que solo le sacan 10 minutos nada más al día a la luz y el resto pasa pues a oscuras, pues con todo el calor que hace en Managua y con todas las enfermedades que todo esto conlleva. Y son muy pocas las cosas que se pueden conocer de lo que está ocurriendo realmente en Nicaragua, obviamente, por el temor de las personas de ser sometida a esto, de ser perseguida o encarcelada por el régimen de los Ortegas en estos momentos, son poco, pero la realidad que se está viviendo es preocupante, que se palpa en las comunidades, en las calles. Hay miedo en la población. Mucho miedo, mucho miedo. En Nicaragua no se puede hablar de nada relacionado con la política. Incluso la gente sale sin su celular porque le da miedo, porque la policía a veces te para pedirte el celular y revisártelo, cosa que es violatorio totalmente contra los derechos humanos. Mucha gente borra todos los mensajes o tiene 2 celulares, uno para andar en la calle y otro para tener en la casa. No hablan con nadie. La gente está realmente atemorizada porque incluso sacar la bandera nacional es un delito y te tratan de azul y blanco, que azul y blanco es nuestra bandera, y con eso de delito puedes ir a la cárcel perfectamente. Es decir, que no me puedo poner prenda de vestir azul con los colores. No, o sea, es arriesgarse, es muy arriesgado
incluso llevar una pulsera que sea una pulserita azul y blanco o una gorra con la bandera de Nicaragua, eso no se puede en este momento porque es arriesgarse muchísimo. Si te ve un policía, ya estás detenido. Bastante preocupante esto y también esto ha motivado que muchos nicaragüenses quieran salir huyendo de este país, migrando y poniendo su vida en peligro. Así es, son muchísimos los nicaragüenses que están ahora pasando las fronteras por tierra, porque incluso por aire es mucho más complicado salir del país, porque hay una lista en la que si estás en esa lista no te van a dejar salir, por mucho que hayas pagado el billete de avión y tengas ya tu reserva. Y lo mismo para entrar, o sea, no te van a dejar entrar si estás en esa lista. Y esa lista no la manejan nada más que los altos cargos que están ahí en el aeropuerto. Se supone que también está la lista en las fronteras de tierra, pero es más light, digamos, es más difícil. Y la gente también se está pasando mojado, como se dice aquí, ¿no? Que sin ir de manera ilegal. En las fronteras son grupos grandes los que están huyendo hacia Costa Rica especialmente, porque en el país no se puede vivir. O sea, como dice el reportaje del compañero de México, pues no se puede respirar. Es un país en el que tanto en la economía como en la libertad, sobre todo en la libertad, no se puede vivir. Recientemente escribí sobre Nicaragua porque le he dado seguimiento a lo que está ocurriendo y lo titulé Días Oscuros para Nicaragua por toda esta situación. Y aquí yo quiero aprovechar que lo tengo ustedes en nombre de esos nicaragüenses. Eh, la diferencia de otros países de tener libertad de expresión a no tenerla allá, de poder hablar libremente, lo que conlleva también a estos países donde se nos permite la libertad de expresión, pero a aquellos que no. Esa diferencia para que usted lo haga y que aprendamos a valorar esa libre expresión que nos dan países como por ejemplo Panamá. Totalmente. Fíjese que no solamente en la calle no se puede hablar, sino que en las redes sociales no se puede hablar. Usted se fija que la mayoría de las redes, de los perfiles de Twitter son con seudónimos, porque la gente no puede tener su nombre. Y es por eso que tantos periodistas han sido encarcelados o exiliados, porque denunciando o informando simplemente lo que estaba ocurriendo, han sido detenidos, amenazados, por decirlo, no solamente en un periódico, porque es que hoy no queda ningún periódico independiente en el país, ninguno. Todos los que son digitales independientes están ya fuera y periódico en papel no hay ni uno solo, ni uno, porque el único que quedaba era la prensa y ya saben que fue eh, invadida y su director está en el chipote. Pero es que escribir un simple tweet no se puede en el país, o sea, con tu nombre no se puede porque te están vigilando y enseguida van a detenerte. Quiero conocer cómo es para comprar los alimentos, cómo es el sistema de salud. Bueno, el sistema de salud es pésimo, pésimo, porque bueno, no te dan medicina, solamente te dan la consulta médica y para darte una consulta médica te tienes que hacer unas filas muy largas y con mucho tiempo, meses a lo mejor para una operación, etcétera, ¿no? Y el comprar los alimentos, pues de momento no hay problema. El problema es tener dinero, que hay mucha gente que solo puede comer una vez al día, pero en ese tema de los alimentos, el problema es que ha subido 3 veces lo que valía el alimento hace unos meses. Entonces está todo muy caro y por eso hay gente que no puede comer 3 veces al día.
pero no hay restricciones, es decir, hay alimentos, hay supermercados, hay centros comerciales. Usted si no se mete en temas políticos y va al país, parece un país normal. Porque la falta de empleo me imagino que puede ser bastante grande porque muy pocos empresarios querrán poner su empresa o instalar su empresa en un país como este. Así es. O sea, las empresas que están son las que ya existían y lamentablemente están vendidas al gobierno para poder continuar. Porque en cuanto una empresa, de hecho acaba de suceder hace 2 días, una empresa de préstamos, por ejemplo, Prisa se llamaba, eh, ha sido asediada en 37 sucursales. Era una empresa de préstamos y le han robado el oro de los clientes, de 50,000 clientes, totalmente, pues porque sí, no sin ninguna razón, un delito total, pero lo han hecho. Entonces ningún empresario puede ponerse en contra porque pierde su empresa, pierde su dinero y bueno, podría incluso acabar en la cárcel. De hecho, el presidente del COSEP, que es el presidente del grupo de empresarios, hasta hace unos meses era azul y blanco, contrario al gobierno, y el mismo gobierno hizo que lo quitaran y pusieran a uno de ellos, y ahora pues están con el gobierno para poder subsistir, pero empresas internacionales que puedan querer invertir en Nicaragua no hay, no existen. El tema educativo, ¿cómo anda? Hay mucho adoctrinamiento. O sea, las escuelas públicas son de adoctrinamiento total, o sea, y de un nivel educativo muy bajo. Han cerrado universidades privadas eh, sin, por decreto, simplemente, sin ningún, quitándoles la personería jurídica a varias universidades privadas. Y las únicas que tienen todas las facilidades son las universidades públicas. A las universidades privadas se les pone bastantes dificultades. Para ir finalizando, llama la atención, en el mundo entero se están preguntando por qué el silencio del Papa Francisco ante esta situación. Sí, así es. Todos nos preguntamos y además duele ese silencio del Papa Francisco. Eh, Ahí hay una razón, creo que bastante misteriosa. Eh, Usted sabe que el Papa Francisco en Argentina fue acusado de peronista y que tuvo problemas con compañeros jesuitas. No sabemos si eso tiene algo que ver con este silencio. El representante de la Santa Sede en la OEA esta semana sí que hizo por primera vez declaraciones diciendo que la Santa Sede está informada de la situación y que invita al diálogo, pero esto no convence a nadie porque con unos monstruos no se puede dialogar, con unos tiranos no se puede dialogar. Entonces, ese silencio del Papa Francisco no sabemos bien a qué se debe, si es que está haciendo negociaciones diplomáticas por lo bajo o si es que no está informado suficientemente. También se comenta en las redes que el informante de él bueno, sabe que expulsaron al nuncio hace unos meses, lo expulsaron. El cardenal de Nicaragua no se sabe bien si al final es como temerario, o sea, así como los obispos y los sacerdotes están totalmente con el pueblo y apoyando al pueblo y denunciando la violación de derechos humanos, al cardenal se le ve excesivamente prudente. No sabemos qué es lo que informa al Papa Francisco o qué es lo que le está pasando, pero este silencio realmente duele mucho en Nicaragua. Para finalizar ya, el mensaje que usted envía como pueblo de Nicaragua al mundo entero hoy que se está revelando todo lo que están pasando ustedes. Me gustaría que el pueblo
el mundo entero abriera los ojos y ayude a Nicaragua, que por favor nos ayuden, que hagan algo. O sea, es como increíble que viviendo la situación que estamos viviendo en un mundo supuestamente avanzado, democrático, solidario, no se esté ayudando. Las denuncias, las sanciones que se están haciendo por parte de los organismos internacionales son insuficientes, no son, no les hace nada a estos dictadores, no les hace nada. Entonces, que me gustaría que se tomara más en serio la situación, que se, que se juzgara a Ortega y a Murillo por crímenes de lesa humanidad. Es que hay suficientes materias, suficiente motivo para que ya se les juzgue por crímenes de lesa humanidad. Bien, le agradezco mucho de estar este día con nosotros, poniéndolo en contexto y toda la realidad que están viviendo nuestros hermanos nicaragüenses. Muchas gracias.